Si no salía, entonces... Bien, gracias por avisarme, casi que me olvidé de empezar a grabar. Bien, bueno, como dijimos, tenemos tres textos. Uno que en realidad son dos, digamos, que trabaja sobre las herejías, y dos textos que tratan sobre la industrialización antes de la industrialización, como, digamos, figura ahí, o mejor dicho, sobre la protoindustrialización, ambos términos utilizados en esos textos. Y ahí, digamos, una pregunta que que les puede generar esto es, bueno, ¿qué corno tiene que ver la herejía, digamos, con la protoindustrialización? Bueno, Porque muchos, porque muchos de los que van a ser herejes son artesanos, comerciantes que van, que vienen, que se mueven, que técnicamente tienen una relación con esta migración que va a haber del campo a la ciudad. bien, Y a su sí, vez el campo va a ser productor de este excedente de producción que se va a colocar en los mercados regionales y en los mercados interregionales. sí, en primer término sí, pero también ahí tenemos una relación bastante fuerte con lo que va a ser, a su vez, el comienzo de el cambio de un sistema estrictamente feudal a algo más, ¿no? ¿Por qué digo algo más y por qué ya no hablo de capitalismo en forma directa? Porque en uno de los textos, ¿sí? Sobre la industrialización, voy a empezar por ahí, tienen dos textos, ¿bien? Uno de 8 páginas, uno de 14 páginas, ambos tienen a el mismo autor principal, ¿sí? Que es Hans Medic, además de otros, ¿no? Como Kriete, Schulzbaum, nunca me sale bien pronunciar los nombres alemanes, pero bueno, digamos, ahí como que el que lleva la batuta es Hans Medic. De estos tres textos, ¿cuál considero yo que es el orden de lectura adecuado? Bueno, en primer término, leer el de las herejías, ¿bien? Es decir, el de Grundmann y Violante. Y Muy leído. posteriormente, ¿sí? El de Medic en relación con Kriete y Schulbaum, el de 14 páginas, que, digamos, trabaja en concreto qué es la protoindustrialización, cuáles son sus consecuencias, y por último, ¿sí? El que se titula La transición del feudalismo al capitalismo, renovación del debate, porque ese de alguna manera termina de darle un cierre a toda esta unidad temática. Eh, entonces, bueno, empecemos por el principio. Acá están familiarizados con los conceptos Kaufsystem, Verlagsystem, ¿ya los trabajaron en algún momento? Sí, profe. No, yo No, no. yo no. Yo Bien, no. Es el texto de Anderson que habla de cómo se va pasando de la transición al Ah, capitalismo, del Kaufsystem al Verbandsystem y después al capitalismo, que tiene que ver con esa transición de cómo el protoburgués lleva primero los medios de producción al campo para que en los tiempos puedan tejer y hacer la sí, producción, sí. y El después trabajo cuando se a establece. domicilio. Exactamente, es como Anderson establece como esos dos periodos antes de llegar al capitalismo. El Kauf bien, System me parece que es el primero y el Verlag System es el Y segundo. no Si recordaba no me las los palabras. si no me bien, confundo. perfecto. Entonces, lo que tenemos en este primer texto, ¿sí? Eh, es una complejización y una problematización, ¿sí? De justamente esa escala o esa sucesión de hechos y sistemas. ¿Por qué? Porque en primer término, eh, estos autores nos postulan que, digamos, durante mucho tiempo se subestimó, digamos, ese paso de la ciudad al campo. Bien, si lo relacionamos con, por ejemplo, el texto de herejías, podemos ver que ese paso de la ciudad al campo, digamos, no fue cambiar totalmente de hábitat para estos primeros burgueses, sino que justamente hubo ahí una simbiosis, es decir, no hay una desconexión total entre estos Sí, burgueses porque que se... siguen ejerciendo el poder. Los señores ¿Quiénes? feudales se mudan, los señores dueños de la tierra se mudan a la ciudad, ocupan los cargos públicos
y siguen teniendo influencia. Y a su vez tampoco se despegan tanto del campo porque tienen la gente que trabaja el trabajo rural a domicilio también. Claro, pero ahí, digamos, estás haciendo foco en la nobleza, y a mí lo que me interesa es hacer foco en la burguesía, ¿bien? ¿Por qué? Porque acá lo que nos va a interesar en primer término es la relación que hay entre burgueses y campesinos, y en ese sentido, digamos, en primer término, esta relación entre campo y ciudad, bien, que trabajan estos textos, se relacionan con otros, digamos, que ya venimos trabajando. Estoy pensando, por ejemplo, en el texto de La Roca, en el que hace fuerte énfasis en entender a la ciudad como algo estrictamente, perdón, en términos estrictamente medievales y no en términos de contraste. Y no sé si recuerdan que en esa clase uno de los puntos que abordamos sobre esta autora es el tema de cómo la iglesia, la construcción eclesiástica de poder, no solamente resignifica los espacios, sino que empieza a reorganizar esos espacios. Entonces, ¿por qué me parece interesante esta cuestión que nos plantean de no separar por completo, digamos, la producción de gremios en las ciudades de, digamos, la industria a domicilio en el campo? Porque justamente va a estar de manera totalmente relacionada con la iglesia, en primer término, y justamente con los conflictos que van a despertar, ¿sí? Digamos, este aumento de poder por parte de los obispos sobre el condado, ¿sí? Es decir, sobre, digamos, la campaña, sobre el campo. Bien, entonces, en primer término tenemos eso, ¿no? Digamos, es un tema bastante interesante porque nos habla de cómo se va articulando el espacio y cómo justamente esta protoindustrialización surge de alguna manera al interior de lógicas típicamente feudales, ¿no? En específico del armado de la iglesia. Ahí me pueden decir, bueno, pero justamente estos movimientos heréticos, digamos, estaban en contra, digamos, del armado eclesiástico. Bueno, ahí eso es algo que se puede problematizar, porque si nos vamos a algunas regiones de Porque ahí Francia, hablaba o de ¿cómo? que muchos miembros de la iglesia habían sido también los gestores de los movimientos heréticos. Es que Y aparte justamente, también hablaba de que tenía que tener una formación, que era algo oculto, en el hecho de tener acceso a la lectura para los sí, que y no estaban en el círculo oculto solamente, de él. ahí hay un tema sobre el que vamos a volver después, porque no necesariamente tienen que ser cultos para, digamos, ser parte o crear la ideología base de una herejía, sino que son los mismos, es la misma iglesia la que muchas veces, digamos, impulsa o estimula, bien, a las ferias, a los diferentes mercados y a las lógicas proto-industriales o de industria a domicilio. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, estoy pensando, por ejemplo, en la Alta Edad Media, estoy pensando en Carlos el Calvo, y en cómo, digamos, al entregarle el dominio de el comercio o la potestad de administrar determinadas ferias, puentes, peajes, etcétera, digamos, brindan un marco de seguridad, de estabilidad que le permite a los burgueses instalarse en esos lugares o, digamos, funcionar como centros gravitatorios para atraer y movilizar estas ferias. Estoy pensando, si nos salimos un poco de la iglesia y vamos hacia determinados señores laicos, por ejemplo, la región de Champaña, que ya en su momento la he nombrado, en la cual, digamos, el señorío banal no va a apuntar tanto a la extracción a través de la fuerza de recursos de los campesinos, sino que va a apuntar a proteger justamente las rutas, a proteger el comercio y permitir que esa región sea una región segura para la instalación de ferias. Bien, entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque nos complejiza bastante la comprensión de este fenómeno y nos permite salir de ese, bueno, histórico y famoso debate Dobbs-Suisi en torno a si el cambio de un sistema a otro se da mediante factores internos o externos al feudalismo. Bien,
Pero bueno, digamos, eso lo quiero dejar para el final de la clase, porque si no, ya como que se mezclan un poquito los textos, y quiero volver al texto de herejías. Como dijo Roque, lo que vamos a tener es que movimientos como los patarinos, movimientos como los valdenses, movimientos como, digamos, me salen circenses, pero no son... se me fue el nombre, bueno, ya va a volver. Estos diferentes movimientos, los cátaros también, digamos, estos diferentes movimientos van a nutrirse fuertemente de los burgueses, ¿bien? Y estos burgueses no Ahí solamente cuenta van a... que le dan cobijo, que los protegen ¿A quiénes? a los herejes. Claro, bien, sí. Y Y que ahí, disputan el poder también en algunas ciudades. Y cuando bien, los sí. persiguen, tienen alguna simpatía en el poder que tampoco lo persiguen tanto. Bien, Y cuando bueno, y ahí tenemos que no solamente los burgueses van a, digamos, refugiar a herejes, sino que muchas veces van a ser los mismos nobles o los mismos campesinos los que lo van a hacer, sino que justamente, a ver, durante mucho tiempo se pensó que esta cuestión de fe pasaba por o expresaba conflictividades sociales, ¿no? Güelfos y gibelinos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, acá lo que tenemos es un fenómeno bastante más complejo, donde no solamente se expresan, digamos, diferentes cuestiones en relación a la política y a la sociedad, sino que también tenemos una cuestión estrictamente de fe, ¿no? Que es la forma en la que se entiende el cristianismo y, digamos, la lucha o la demanda contra lo que se van a entender como abusos de la Iglesia. Y esto es particularmente interesante porque un patrón en común que vamos a encontrar en los patarinos, en los valdenses, en los cátaros, y en este otro movimiento que me sigue sin saber el nombre, pero ya va a volver, es la lucha contra la simonía, ¿no? Apostolici, ¿Qué? los apostolici o algo así. Sí, los apostolici, ahí va, perfecto, gracias Roque. Que esos Estos son movimientos, divinos. ¿cómo? Esos son divinos. Que los apostolici son divinos. Porque el flaco quería ser franciscano, vende todo, quiere donar todo, hacer vida de pobre, no lo aceptan, y después empieza a armar esta Olga que está divina. Sí, y que Es más o durante menos mucho así. tiempo se la relacionó fuertemente con el mundo campesino, digamos, pero a la vez no encontramos con demandas específicas de ese grupo social. Bien, entonces acá lo que tenemos es una lucha contra la simonía, es decir, contra la comercialización de cuestiones estrictamente de fe, bien, como por ejemplo la venta de cargos, bien, o diferentes despensas que hacen el personal eclesiástico por sobre la sociedad. Y, a ver, eso me parece especialmente importante porque se puede trazar una línea directa con los movimientos protestantes del siglo XVI, ¿no? Inclusive si nos vamos para atrás y lo relacionamos con, digamos, diferentes demandas del ámbito monacal por sobre el mundo laico, digamos, hay ahí una cuestión interna de la Iglesia que, digamos, nos permite entender que todos estos fenómenos no son estrictamente, digamos, contra la Iglesia por personas por fuera de, sino que en gran medida son justamente o expresan problemáticas tanto al interior de la Iglesia como entre la Iglesia y otros grupos, como los nobles, como la burguesía, como el campesinado. Bien, en primer término tenemos eso. ¿Y por qué, digamos, esto surge en este momento y no en otro? Bueno, si lo relacionamos con lo que ya vimos sobre Peter Brown, tenemos que las microcristianidades, bien, esa cuestión de la fragmentación del mundo cristiano, va a seguir persistiendo, inclusive a posteriori de las reformas gregorianas. De hecho, no se puede hablar de una homogeneidad al interior de, el cristianismo y después el catolicismo hasta recién el siglo XVI. Es decir, esta cuestión de las microcristianidades
no se resuelve en absoluto, ¿sí?, con las reformas gregorianas. De hecho, como bien dijo Roque, digamos, nos vamos a encontrar que bien entrados, digamos, en el periodo estrictamente feudal, vamos a encontrar con no solamente unos movimientos heréticos bastante fuertes, sino que van a disputarle espacios e influencia de poder a la misma Iglesia romana, ¿no? En su esfera de influencia específica, que es básicamente el norte de Italia. En ese sentido, ¿sí?, vamos a tener, por ejemplo, al inquisidor Pedro de Verona, ¿no?, inquisidor de Milán, que a mediados del siglo XIII no solamente no va a poder contrarrestar estos movimientos, sino que va a ser asesinado, ¿no? También nos vamos a encontrar con otro inquisidor, con Conrado Pagano, bastante cercano a Pedro, ¿no?, a mediados del siglo XIII, que también va a ser asesinado. Es decir, nos encontramos con un movimiento que disputa espacios y lo logra, ¿no? O sea, tiene éxito. No solamente tiene un éxito en términos de resistencia, sino en términos de creación de poder, ¿no? Logran ocupar cargos de primer importancia, como por ejemplo consulados. Es decir, este cargo, digamos, en las ciudades de Italia, que vendría a ser algo así como una especie de poder ejecutivo. Entonces, digamos, nos vamos a encontrar ahí con una cuestión bastante más complicada que, digamos, movimientos de burgueses contra la Iglesia, sino que se nos van a mezclar, digamos, en primer término, ideales o una lógica eminentemente burguesa. Se nos van a mezclar también luchas al interior de la Iglesia en torno a cómo entender el cristianismo. Se nos van a mezclar, bueno, la querella de las investiduras, ¿no? Y todo eso va a generar un fenómeno, un conflicto bastante complejo, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Digamos, hoy en día nos resulta especialmente complicado y es un debate que está, digamos, constantemente arriba de la mesa, en diferentes conferencias y demás. Mónica. Profe, usted en una parte del texto de lo que dice es que estos grupos heréticos van a estar protegidos por los burgueses. ¿Qué le brinda a los burgueses específicamente estas herejías para provocar que su alianza? Bien, bueno, en primer término, lo que vamos a tener es que estos movimientos heréticos, ¿sí?, van a ir en contra de esta rigidez eclesiástica, ¿bien? Es decir, a ver, la Iglesia, ¿qué buscó durante toda la Alta Edad Media? Construir un orden social. Para construir un orden social necesita que la gente, digamos, esté de alguna manera anclada a un territorio, ¿no? Es lo que les permite generar su tipo de estabilidad. En Además, los cambio, burgueses no estaban adentro de ese orden social que quería la Iglesia. bueno, en primer término, durante la Alta Edad Media sí lo van a tener que estar por un tema de necesidad estrictamente pragmática, que es la necesidad de la estabilidad, ¿no? Digamos, justamente en las ferias y en los diferentes mercados va a haber constantemente una disputa entre los burgueses y justamente el personal eclesiástico a cargo de administrar y, digamos, hacer justicia sobre estas ferias, digamos. Entonces, en primer término, tenemos una lucha en torno a cómo comprender esta cuestión de la sociedad, ¿no? Y que va a adquirir por momentos un cariz estrictamente dogmático, estrictamente cristiano en torno a, digamos, cómo se interpretan estos valores, digamos, relacionados a la burguesía, como el comercio o como los préstamos, es decir, mercado financiero, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que tenemos es, a ver, fijémonos las fechas en las que estamos situados. Si empezamos, digamos, por el texto de herejías, vamos a ver que durante el siglo X nos habla de, digamos, una época bastante revuelta, de bastante caos, que recién empieza a estabilizarse en el siglo XI con las reformas gregorianas. Bueno, estas reformas gregorianas justamente lo que hacen es
implantar una fuerte coerción por parte de las autoridades eclesiásticas sobre, digamos, diferentes espacios. Y esta coerción, digamos, va a ser resistida no solamente por los burgueses, sino también por, digamos, diferentes señores locales que van a contraponerse, digamos, a este avance, a este intento de centralización de poder por parte de la Iglesia. Entonces, a ver, lo que tenemos ahí es que estos movimientos comienzan en el campo, comienzan en el condado y que eventualmente se trasladan a las ciudades. Bien, entonces, ahí lo que vamos a ver es que hay no solamente una contraposición, digamos, en el sentido ideológico de cómo comprender a la conformación social, sino que, a ver, ¿quiénes habitaban las ciudades en este periodo? ¿O quiénes eran las máximas autoridades en términos reales? Los obispos. Entonces, digamos, que estas herejías nazcan en el campo, donde también se forman, digamos, una serie de movimientos eremíticos que buscan comprender de otra manera el cristianismo, de una manera más primitiva, entre comillas, digamos, nos marca fuertemente cuáles son las élites enfrentadas en este conflicto, ¿no? Y justamente, al analizar cuáles van a ser Profe, estas... perdón, Sí, pero cuando usted habla de élites enfrentadas, a mí no me entra el burgués. Porque en la ¿en qué reforma sentido? gregoriana del texto, usted lo que se va a ver es, por un lado, es la reforma gregoriana, esta idea de la vida monacal, del celibato, y de regular la vida de los laicos y de separar estos dos mundos, ¿sí? Yo encuentro la resistencia desde la élite de los grupos de los nobles que se resisten a someterse al yugo y dentro de la iglesia. Pero los burgueses, ¿a dónde están ahí? ¿A dónde surgen como grupo de poder o grupo de élite? No lo alcanzo a ver. Yo no lo puedo, no leí el Bien, texto, pero no lo puedo ver con lo que usted me está bien, diciendo. bien. Ahí lo que vamos a tener, a ver, si vamos al texto que se titula, ¿sí?, Industrialización antes de la industrialización, lo que vas a tener es que lo que dicen los autores es que justamente el germen, ¿sí?, que termina con el feudalismo nace en la Alta Edad Media. Bien, es decir, nace, digamos, en el primer periodo medieval que tenemos. ¿Por qué esto, digamos, nos ayuda a entender, a responder a la pregunta que estás haciendo? Porque, a ver, estamos en un periodo de caos, ¿sí?, donde no hay un poder central que logre de manera efectiva controlar el espacio. Si vos durante un plazo de muchos siglos no tenés un control efectivo sobre el espacio, y justamente se generan estas microcristianidades, ¿sí?, que no son estrictamente, digamos, cuestiones de fe, ¿no? Digamos, mezclan obviamente poder real, poder fáctico, y ahí entran los señores feudales, digamos, entran los primeros burgueses, que van a ser básicamente los gremios de los burgos, ¿bien?, etcétera, etcétera, etcétera. Si vos tenés que en el siglo XI hay una serie de reformas que tienden a tratar de centralizar el poder, de crear una jerarquía en la totalidad del espacio, ¿sí?, eso va a despertar una serie de fuertes resistencias de diferente índole. Bien, por un lado tenemos las estrictamente de fe, que ya las vimos. Pero esta cuestión de fe se relaciona justamente con cuestiones más prácticas, más fácticas, más del mundo terrenal, porque, digamos, esta centralización implica una mayor coerción sobre estas microcristianidades, sobre estas comunidades que eran exactamente independientes, pero contaban con una autonomía bastante mayor, ¿bien? Y que justamente empiezan a crear, digamos, estas lógicas tendientes a la burguesía, donde justamente el campo empieza a conectarse con la ciudad en términos productivos, ¿bien? Ahora bien, si vos tenés esa relación entre campo y ciudad en diferentes regiones, con diferentes tipos de poder locales, con diferentes lógicas de entender las relaciones a nivel local o regional, y de repente tenés un poder centralizado, en principio en Roma, pero que, digamos, si ya después vamos a los siglos XII y XIII, también
lo podemos relacionar con, digamos, los diferentes reinos y los primeros intentos de centralizar el poder en monarquías, vamos a ver que justamente esa centralización es fuertemente resistida. Bien, y justamente estos primeros burgueses, ¿sí?, que en principio estaban en las ciudades, en los gremios, van a empezar a escaparse de esta centralización del poder. Es por eso que el texto nos habla de que estas herejías comienzan en el campo, ¿no? Y bueno, sigamos justamente a el sistema de producción domiciliario, al Kauf System, y luego al Verlag System, y luego al sistema de talleres, ¿no?, que está antes de la industrialización propiamente dicha, vamos a ver que dónde se genera todo eso, en el campo. Bien, entonces vos lo que tenés es que durante toda la Alta Edad Media se va generando una lógica específica de entender la producción y de entender las lógicas sociales a través de una cierta movilidad que de repente empieza a encontrarse coercionada por una serie de intentos de centralizar el poder y que claramente tiene una serie de prácticas abusivas sobre estas comunidades que encontraban mayores libertades. Bien, entonces, justamente, ¿por qué esto estalla en torno al siglo XI? Bueno, justamente porque tenés este aumento de coerción sobre el espacio que genera esta fuerte resistencia que va a ser entendida como herética. Y ahí, digamos, reitero, no tenés solamente cristianos tratando de entender de una manera más libre el cristianismo, ¿no?, sino que eso se mezcla con valores, digamos, estrictamente burgueses. A ver, vayamos al caso de los valdenses. El fundador de ese movimiento herético, sin buscar serlo, ¿no?, que no es un dato menor, es Baldo. Baldo, ¿qué era? Un comerciante, ¿no? Era un comerciante que justamente al encontrarse con ciertas lecturas de la Biblia, empieza a querer leer la Biblia e interpretarla él mismo, ¿bien? Y a no aceptar, digamos, la intromisión de alguien que la lea y la interprete por él. Entonces, cuando, digamos, lo coercionan en el sentido de prohibirle que no solamente lea, sino que a su vez predique, bien, ahí vos tenés un conflicto, pues esta persona va a decir, no, ¿por qué? Bien, entonces vos tenés un burgués que tiene una mentalidad específica, una forma de entender la realidad, y que de repente se encuentra con esta coerción, digamos, que lo limita, que, digamos, de alguna manera empieza a coartarle libertades. Y reitero, a ver, Baldo era un burgués, ¿no?, era un comerciante, tenía una forma de entender las relaciones, y de repente esa forma de entender las relaciones se encuentra coartada justamente por esta centralización, este intento de centralizar. Y eso va a generar una clara resistencia. Resistencia que empieza en el campo y que eventualmente se va a trasladar a las ciudades, tratando de disputarle de manera directa el poder. Es decir, cuando estas personas hablan de simonía, no hablan estrictamente de, digamos, cuestiones de fe, hablan también de cuestiones reales, que son los abusos de estos obispos sobre los campesinos, los burgueses y cierta pequeña nobleza, digamos. Entonces, por ahí es que tenemos que entender cómo se relaciona esta cuestión con la burguesía. No sé si quedó claro, traté de comprimir un montón en un par de minutos. Una cosita que mientras vos ibas hablando, yo iba pensando desde cómo arrancamos la materia, ¿no? Esta cuestión de pensar a las élites en plural. Creo que también acá hay que pensar en las mentalidades plural, ¿no? Estamos teniendo la burguesía, no la podemos solo pensar en el grupo humano que va a ser la burguesía, sino en la mentalidad que se va generando en la Edad Media en eso. Y cómo esa lucha se va a dar contra el otro grupo, que es el que está intentando implantar una estructura, que sería la Iglesia. Y obviamente para la Iglesia, que lo ha hecho siempre, digo, esta cuestión de el enemigo siempre va a ser el hereje. O sea,
hay que buscarle esa forma. Me viene esa dinámica del amigo-enemigo. Entonces, creo que si uno piensa solo en la burguesía, pensando quiénes son los burgueses y no verlo como una mentalidad que empieza a formarse en la época, es como complicado identificar quiénes son. Porque el burgués va a ser tanto el que está en la ciudad, a cargo de un gremio, como también nos vamos a encontrar con señores que van cambiando su mentalidad y empiezan a ser burgueses, que se empiezan estos movimientos que se dan algunos hacia la ciudad y otros de la ciudad hacia el campo, digo, por eso como vos decías antes, es una dinámica compleja, no lo podemos ver solo en algunas postales, si no nos quedaría. Profe, y siguiendo lo que decía Vanessa, entonces por ahí el análisis que hacía Florí, porque en un momento el Florí hace como un análisis general en uno de esos textos donde él dice que a su entender como que no ha habido un gran cambio en la cuestión de mentalidades, sino hasta el proceso fuerte como la conquista de América y empieza a nombrar. Pero es como que es una forma de discrepar también con ese pensamiento, porque si lo analiza como plantea mi compañera Vanessa, en realidad sí, un cambio de mentalidades hubo en las diferentes clases sociales y en las diferentes élites, más que nada. Sí, efectivamente, sí, va por ese lado. Tenemos élites, tenemos mentalidades que son fuertemente impulsadas por, digamos, esta cuestión de los microcristianismos, que insisto en no entenderlo estrictamente bajo una mirada de fe, sino con todo lo que implica hablar de micro, ¿no? Digamos, grupos humanos diferenciados de otros que generan sus propias lógicas, ¿sí? Que de repente se encuentran con esto. Y digamos, ¿por qué no lo distingo de manera más clara? Porque justamente estamos en un fenómeno que no es claro, ¿no? Porque se mezclan un montón de variables, digamos, no solamente las de fe, sino que también tenemos el conflicto, digamos, iglesia-imperio, sino que también tenemos el conflicto de estos burgueses que van construyendo poder, ¿sí? Y que empiezan a, justamente al interior del mismo feudalismo, modificar esos feudalismos, ¿bien? Y de repente, a ver, cuando vimos el concepto feudalismo lo entendimos como algo plástico y totalmente heterogéneo, ¿no? Si vos sobre esa plasticidad y esa heterogeneidad tratás de coercionar una homogeneidad, y lo que vas a tener es que van a saltar un montón de resistencias, ¿bien? Resistencias que van a ser totalmente variadas, y no por nada al día de hoy cuesta tanto terminar de comprender a estos movimientos heréticos, digamos, de dónde surgen, quiénes son, qué postulan exactamente, ¿no? Digamos, porque ahí vos tenés tantas variables y tenés tantas cuestiones metidas de por medio que no termina de diferenciarse, pero justamente lo que es especialmente interesante de estos movimientos heréticos es que nos permite ver cómo un grupo social específico, digamos, logró alcanzar un nivel de poder determinado, que es la burguesía, ¿no? Digamos, y ese poder determinado es el de empezar a disputar espacios en alianza con determinados sectores campesinos, en alianza con determinados sectores de la nobleza, en alianza con determinados sectores de la iglesia, digamos. ¿Cómo qué, profe? ¿Cómo? Como que se puede empezar a vislumbrar un crecimiento, un fortalecimiento en lo que sería el pensamiento crítico, lo que le llevaría a ponerse ya sea de un lado, o sea, de determinados grupos, de un lado o del otro. Es lo que más o menos voy entendiendo. Bien, sí. Donde en esto de las mentalidades, lo que decían las otras profesoras, el profe Matías también, se van diferenciando de otros que se están como estancos y aparecen nuevos grupos con nuevas formas de pensar y de adaptarse a los nuevos grupos de poder, o están visualizando a dónde está el poder, que va a ser justamente, me parece, en eso de
el excedente, riqueza, poder, vincularme con unos o vincularme con otros. Sí, no creo que la disputa esté tanto en dónde está el poder, sino que la disputa está en cuál va a ser el poder que prevalece. Es decir, en dónde está el poder, digamos, es en este sentido claro, ¿no? Digamos, quien tiene el poder del espacio. Es decir, el señorío banal en términos más sencillos. El que tiene el poder es el que controla el espacio. Si ese espacio, digamos, es controlado por determinados grupos, ¿bien? Y de repente tenés grupos externos que empiezan a reclamar el control de ese espacio, ¿sí? Ahí tenés un problema, ahí tenés una disputa. Y justamente nos estamos encolumnando hacia lo que se va a conocer, ya lo vamos a ver en algunos textos posteriores, como la primer monarquía europea, que va a ser básicamente la Iglesia. ¿Sí? Es decir, vos acá te encontrás con un intento paulatino y constante de la Iglesia de Roma en construir una jerarquía. ¿Y cómo va a lograr construir esa jerarquía y esa centralización de poder? Bueno, justamente a través de una red densa de parroquias que lleguen, digamos, a la totalidad del territorio europeo, desplazando a estas microcristianidades. No por nada, constantemente nos encontramos con reformas en torno al dogma, con reformas en torno a, digamos, el credo, ¿sí? Es decir, y un intento de homogeneidad o de homogenización constante por parte de eso. Y Bueno, las reformas gregorianas es el primer intento serio de inundar de capilla o de iglesias toda Europa y de convertirse en un poder independiente del poder laico. Las reformas gregorianas es un intento serio. Pero después totalmente, sigue porque también con reformas en los textos, reformas en la liturgia, digamos, son reformas que van a ir avanzando. Y la gregoriana es como la primera de una serie de reformas que van a ir continuando y avanzando. A mí lo que me parece es que comienzan siendo cuestionadoras del orden establecido, pero una vez que logran acceder al poder, como que se institucionalizan y bueno, y luego son ellas las que van a ser cuestionadas, digamos, por los nuevos poderes, me parece, ¿no? Como en plural. Profe, yo sí, tomando lo que decía Moni y Mariela, es como que considero que el concepto este de status quo es un concepto tan clave para determinar que había un estado de cosas que a alguien no le gustaba y por esa misma razón las reformas gregorianas tienen tanta fuerza. Ahora bien, lo que no considera las reformas gregorianas es la magnitud de las feudalidades también. La magnitud de que las feudalidades son heterogéneas y en que en todos los aspectos o en todos los lugares no se iban a tomar de la misma forma. Entonces la cuestión de lo homogéneo también, no sé qué tan alcance homogéneo logran o no. Perdón, Mati, pero me parece que la reforma gregoriana justamente atiende a la diversidad porque va a negociar con cada región y de cada forma se va a adaptar, porque no es lo mismo lo que pasa en el norte o lo que pasa en algunas regiones en donde va a ceder a las presiones de los laicos. El autor señala, dice, no es lo mismo lo que va a pasar no me acuerdo la zona en donde los poderes laicos, ¿cómo, perdón, Romy? Normandía. En Normandía, en donde el poder laico es fuerte, con lo que va a pasar, por ejemplo, con Italia. Son capaces de adaptarse. Yo creo que la Iglesia ha tenido siempre esa característica, por eso pervive ahora, la capacidad de ser elástica, de convertirse de acuerdo a las necesidades que tiene cada región. Por eso la Iglesia católica latina es diferente a la coreana, por esa capacidad que tiene para adaptarse y responder a las demandas de los distintos grupos. Sí, pero vos ahí tenés que, a ver, justamente esa adaptabilidad, esa plasticidad es lo que le permite, digamos, hacer pie en diferentes zonas o regiones, ¿bien? Pero ojo, porque eso es un medio para un fin, que es, de manera paulatina, lograr justamente una homogeneización, ¿no? Pensemos en América, por Pero ejemplo. sí, pero yo concuerdo con que lo que quiere es mantener la unidad y convertirse en el hilo conductor
lo podés ver en América Latina, lo hilo, permite el sincretismo, pero tiene un solo fin, ser la religión y ser quien de alguna forma justifica o es formato ideológico para, por ejemplo, las colonias españolas. Claro, Estoy hasta diciendo que hace institucional. Pero, cualquier profe, cosa, ya desde el sí, hecho de que sino te que pongan mantiene un la papa y unidad. te digan que es un mesías o un representante de Dios en la tierra y todo lo demás, ya hay un criterio fuerte ahí, que después empieza a tomar forma en distintas áreas. Sí, un punto que quería retomar antes de seguir avanzando, estoy de acuerdo con lo que dijo Mariela, lo único, cambiaría una pequeña cuestión, que es, la reforma gregoriana no es el primer intento de reforma, digamos, las reformas vienen desde que tenemos la Iglesia imperial, básicamente, digamos, de los francos. En todo caso, digamos, las reformas gregorianas vienen a simbolizar justamente un momento bisagra de la Iglesia cristiana, en la cual logra, digamos, avanzar de manera fuerte sobre la jerarquización de los espacios en torno a Roma, ¿bien? Y logra, a su vez, la madurez y la fuerza como para empezar a sacarse de a poco la influencia y el peso del emperador. Pero, digamos, este intento de homogeneizar las diferentes vetas de lo que va a ser la Iglesia, digamos, lo tenemos desde la Alta Edad Media, ¿bien? Justamente estas reformas gregorianas vienen a ser de alguna manera como el momento cúlmine de diferentes movimientos reformistas, que ya vienen desde Cluny, pero si nos vamos un poquitito más atrás, inclusive Auxerre, ¿no? Que, digamos, la orden de Cluny sale de ahí. Entonces, sí, a ver, acá lo que tenemos es un juego, ¿sí?, bastante complejo, que justamente nos habla de cómo empieza a cambiar de manera fuerte las diferentes lógicas de poder, sociales y económicas, culturales, es decir, la totalidad de este periodo. Y no por nada, bueno, si van al último texto de los tres que les mencioné, que es la transición del feudalismo al capitalismo, renovación del debate, ahí lo que van a encontrarse es un tal Wallerstein que, digamos, plantea algo bastante interesante, ¿no? Contraponiéndose a Brenner. Brenner habla de que hay diferentes transiciones, ¿no? Y que en ese sentido, digamos, la transición que va a la cabeza es la de Inglaterra, en la cual, digamos, logra la alianza entre nobleza y burguesía sobreponerse sobre los derechos campesinos y decir que eso permite, digamos, un cambio hacia el capitalismo. Bueno, lo que va a plantear Wallerstein es que no hay diferentes transiciones, sino que hay una gran transición, y que justamente esta gran transición viene de la mano un poquito con lo que ustedes estaban nombrando recién, que es la llegada del europeo a América, ¿sí? Encontrarse con esa enorme cantidad de recursos que permite de alguna manera una división, vamos a decirlo, internacional del trabajo, por utilizar un Sí, término. Ahí yo entraba un poco, porque me asaltaba me pasaba toda la edad moderna, me la pasaba todo de golpe ahí, cuando empieza a hablar de América, ya directamente, porque él empieza a hacer, bueno, que se va a sustentar en el trabajo esclavo, en la explotación, bien marxista, hermoso, duro. Sí, Pero, de hecho, básicamente todo ese debate está compuesto por marxistas. aparte de bien duro, hermoso, pero eso. Como que te Sí, salta, te mueve la estantería al sacarte de Europa y ponerte a América. Viste que es muy... Es que la perdón, cabeza ¿no? nuestra. Wallenstein plantea eso, que después es lo que habla de la economía mundo, cuando él crea ese concepto de economía mundo y lo desplaza, por ejemplo, al imperio a la economía del imperio mundo, él plantea, hay países como Inglaterra que van a la cabeza de esa transformación, y Europa en sí. Cuando habla de Europa, habla de Francia, Inglaterra, Alemania, y países que van a ser proveedores de materia prima y que nos pone en esos satélites. América Latina, el descubrimiento de América va a ser
como el boom de ese periodo de transición y el paso de una economía imperio a una economía, un sistema. Sí, inclusive, digamos, tranquilamente, bueno, de hecho, de manera directa, la autora habla de globalización blanda, ¿no? Digamos, como esta, digamos, interrelación dinámica entre diferentes regiones. Y, a ver, ¿cuál es, a mi criterio, el gran mérito o lo más interesante de lo que está planteando? Es que sale por fuera de, digamos, esta lógica de entender la transición como externa o interna y dice, no, mira, acá vos lo que tenés es un conjunto de factores, vos lo que tenés es un crecimiento de determinadas lógicas a partir del siglo XI, digamos que encuentran su momento cúlmine o se terminan de desobstaculizar cuando justamente aparece en juego América, ¿no? Digamos, con la expansión ultramarina y demás. Eso me parece interesante porque también nos ayuda a ver por qué decimos que la modernidad es una continuidad en muchos aspectos de la Edad Media, ¿no? Y no un periodo totalmente diferente, porque en algún punto, digamos, este descubrimiento, esta conquista, viene a fortalecer esta centralización. Pero no solamente fortalece la centralización, sino que fortalece a lo que iba en contra de la centralización en algún punto, que son, digamos, estos grupos burgueses que, digamos, van a ser considerados heréticos, digamos, en principio, y a posteriori, de alguna manera, van a terminar aliándose en la explotación de estas nuevas regiones. Digamos, o sea, nos plantea dinámicas en términos políticos y de poder bastante interesantes. Porque, reitero, nos permite ver la continuidad, nos permite ver cómo, digamos, no hay un quiebre total, sino que hay una acumulación, una maduración de determinadas lógicas que terminan desembocando en, digamos, en nuestro sistema. Pero es un proceso que lleva literalmente siglos, no es que de repente, digamos, la burguesía desplaza a la nobleza y punto, sino que nos habla de una serie de lógicas estrictamente feudales, es decir, nos plantea cómo, digamos, este cambio de sistema se viene germinando desde el principio, y cómo justamente en esta transición, la relación entre el campo y la ciudad es clave, ¿no? Digamos, en ningún punto hay, digamos, una contraposición absoluta, sino que justamente estos conflictos entre herejía y, digamos, ortodoxia, entre miles de comillas, no nos plantea una dicotomía, una cuestión de espacios separados, sino de una lucha por justamente la unión de estos dos espacios y ver qué grupo va a predominar, ¿no? O sea, tenemos a los obispos que son, por naturaleza, urbanos, avanzando por el condado. Tenemos que ese avance genera resistencias, tenemos que esas resistencias generan dinámicas nuevas, ¿no? Dinámicas totalmente nuevas que van a terminar desembocando eventualmente en alianzas y en guerras, ¿no? Digamos, esto que puede ser ahora un poquito más confuso, cuando avancemos sobre las siguientes clases va a esclarecerse un poquito. Pero bueno, estos tres textos, como pueden ver, son centrales, nos marcan un clivaje en la materia, ¿sí? Y nos permiten ver cómo realmente estamos viendo el movimiento del mundo medieval, cómo, digamos, se va transformando y cómo va adquiriendo nuevos colores, nuevos matices, y cómo esos nuevos colores y nuevos matices de a poco van llevando hacia, digamos, la transición final, de comillas, si se le puede decir así, hacia otro sistema. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta acá? Bien, Mónica, Que no estaba tan errado, Florito. ¿Cómo? Que no estaba tan errado, Flori, entonces, cuando dice qué? eso de
No, cuando se expresa en el sentido de que el análisis dice, no, no es que hay un gran cambio de mentalidad en toda la Alta Edad Media, sino que lo único que el cambio de mentalidad verdadero recién se da con la conquista, algo así dice el texto. Y como No, que él desestima la cuestión de cambio de mentalidad para un cierto periodo histórico y lo ubica recién con la conquista. a ver, es que yo no lo vería en esos términos, porque justamente lo que tenemos es que hay un cambio de mentalidad constante, ¿no? Digamos, desde la Alta Edad Media en adelante, ¿sí? Justamente a través de esta cuestión de las microcristianidades, de la ruptura del imperio, de esa unidad política y todo lo que eso genera, va permitiendo que se generen una serie de nuevas lógicas. O sea, la burguesía no aparece recién con la conquista de América, la burguesía, si nos guiamos por estos autores, aparece en la Alta Edad Media y va desarrollándose en relación con los magnates y después nobleza, que también tienen su propio desarrollo, con el mundo de los campesinos, que también tiene su propio desarrollo, ¿sí? Digamos, no es lo mismo un campesino del siglo VIII que un campesino del siglo XII, inclusive la forma en la cual va a tributar a los señores va cambiando con este tiempo y cambia especialmente cuando aparece el Kaufsystem, ¿no? Digamos, pasa de ser una cuestión de servicios a ser una cuestión de porcentual en base a la producción, ¿no? Digamos, pasa, y eso también nos habla de un cambio en la lógica del poder estrictamente nobiliario, que ya digamos, no hace tanto hincapié, digamos, en la cuestión coercitiva cotidiana, sino, digamos, que le permite de alguna manera abaratar costos, pues no tiene que estar constantemente controlando que el campesino cumpla, sino que tiene que controlar en un momento específico que el campesino cumpla, que es cuando tiene que ir a cobrar impuestos, básicamente, ¿no? Entonces, yo no lo pensaría como que no cambia, sino al contrario, digamos, tenemos un cambio constante, ¿bien? Y este cambio No, él constante... decía eso, el autor decía eso, y a mí no me cerraba con la expresión del autor en esa parte. Capaz que tendría que volver a leerlo y ver en qué contexto lo dice, porque es como De un hecho, análisis Mati, general que hace. Wallenstein plantea que lo que se produce también es un cambio de tratar de mentalidad de lo que es el gremio y el lugar del gremio en la producción, y esto de llevar la manufactura a la industria domiciliaria es una forma también de escapar del yugo del gremio y de los condicionantes que te ponía el gremio. Esos primeros burgueses que se van al campo están buscando justamente liberarse de esas ataduras, plantea Wallenstein. Y después, esa negociación yo la veo entre la élite de la nobleza y este burgués, ¿sí? Cómo son capaces de convivir y de retroalimentarse para seguir manteniendo esa cuota de poder. Es lo que plantean todos los textos, cómo van mutando, pero que las relaciones entre los grupos de poder se mantienen y cambian, pero los grupos son capaces de regenerarse, por decirlo de alguna forma, de repensarse, de reanalizarse y acomodarse frente a las situaciones que están surgiendo. Y los Sí, burgueses van a escapar del gremio. me quedo con eso de reacomodarse y repensarse totalmente. Y bueno, fíjate cómo ahí, al hablar de los gremios y los burgueses que escapan de esos gremios, o sea, de otros burgueses, de otra lógica, de otra forma de entender la burguesía, fíjate cómo, digamos, nuevamente podemos ver cómo encaja con todo esto de la cuestión de la herejía y del avance de una mayor centralización, ¿no? O sea, estos burgueses no están escapando exclusivamente del gremio, están escapando de todo lo que implica el gremio, ¿no? Que es, digamos, esa coerción constante y esa homogeneización constante de, bueno, cómo producir, cuánto cobrar, qué pasos tenés que ir cumpliendo para transformarte en maestro artesano, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, y bueno, si nos ponemos un poquito más materialistas, también lo podemos entender desde el punto de vista campesino, que es como siempre el gran faltante por el simple hecho de que no hay fuentes de y por campesinos. Y de cómo, digamos, ahí también tenemos
una pérdida constante de poder de estos campesinos, ¿no? Si nos retrotraemos un poquito más atrás, digamos, el campesino pasa de tener una cierta autonomía y un cierto control sobre los medios de producción, digamos, y de tierras comunales a un constante empobrecimiento y a una constante dependencia. En algún punto el cambio del Kauf System al Verlag System y después al sistema de talleres, en algún punto expresa eso, ¿no? Expresa cómo este grupo va perdiendo poder y cómo cada vez va siendo domesticado por la burguesía, en este caso en particular. Entonces, yo creo que todo esto nos habla de un cambio paulatino pero constante, y creo que justamente el siglo XI y XII, especialmente con estos textos, nos permite ver que dentro de toda la confusión y dentro de todas las variables que este fenómeno implica, nos deja algo bien en claro, que es que algo está cambiando, ¿sí? Que es que, digamos, aparecen nuevos actores, y esos actores no salen de la galera, sino que tienen su propio desarrollo histórico, y el tema de las herejías, por ejemplo, abrió la puerta a indagar sobre el proceso histórico específico de, digamos, estos movimientos. Hoy en día, por ejemplo, se trata de rastrear toda esta cuestión. A ver, el segundo texto que está al interior de herejías, ¿no? Que es el de Violante, ¿no? Nos habla que hay una disociación entre, digamos, determinados intelectuales, como por ejemplo Wycliffe o Hus, que en ningún momento tienen pensado crear un movimiento herético, pero que lo terminan generando, ¿sí? De alguna manera, o mejor dicho, determinados sectarios terminan aplicando, digamos, las ideas de ellos en sus propias sectas. Y bueno, justamente hoy en día toda esta cuestión nos permite rastrear todo eso hacia el pasado, ¿no? Nos permite rastrear todo este pensamiento de cómo entender el cristianismo hacia la Alta Edad Media, nos permite rastrear, digamos, la génesis, si se puede hablar de algo así, de la burguesía hacia atrás. Y en ese sentido, ¿por qué, digamos, es tan importante analizar el enfoque religioso? Porque si estamos situados en un periodo donde la Iglesia tiene tanto poder, bueno, justamente ver qué hay al interior y cómo va fluctuando eso que hay al interior nos permite empezar a asomar la vista a, digamos, todos estos movimientos más particulares que no tienen que ver con la religión en sí, sino con el desarrollo de estos grupos sociales, ¿no? Y cómo la ideología, cómo el mundo de las ideas va, digamos, relacionándose con el mundo de lo fáctico, con el mundo terrenal, ¿no? Ahí hay, digamos, un punto bastante interesante que es hacia donde básicamente apuntan las investigaciones de ahora, ¿no? Que es, de la Alta Edad Media al menos, que es tratar de entender, bueno, cómo llegamos a este punto, ¿no? ¿Qué pasó antes? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que haya quedado en el tintero sobre este tema? Bueno, No, profe, no tenemos clase ahora. sí, por eso tenemos 3 minutos, ya estamos cortando. Bien, Este tema es más lindo, profe. sí, es mucho más lindo, es un rompedero de cabezas también, pero es mucho más entretenido. Y bueno, ahora los textos que vamos a ver a continuación van a ir desarrollando la clase de hoy, de alguna manera, van a ir desarrollando estas ideas y esclareciendo ciertos puntos, porque bueno, nos va a permitir desplegar esta cuestión que ahora básicamente fue un vómito de información, que no me salió en absoluto de la mejor manera. Las siguientes clases van a permitir ir desmenuzando, ir ampliando, desarrollando estos diferentes puntos. Dice eso para que le digamos, no, profe, le salió hermosa la clase, estuvo divina. ¿Lo dice así? No, en Todos absoluto. decimos eso. No, en absoluto, porque sé que no, aparte. Profe, ahora pero... se le van a seguir inflando los de esos, Roque.
Mejor, eso es Por bueno. favor, Roque. Bien. Bueno, Bueno, profe, entonces nos hasta de- el 22 del parcial, ¿no es cierto? sí, Bien, bueno. bien. Eh, Bueno, Buenas noches. buenas noches. Suerte en la cursada que les toca ahora. Y bueno, nos estamos viendo en un par de semanas. Chau, chau. Ya, profe, Bueno, profe, buenas noches. envió el parcial también, ¿no? A ver si me Yo ponen todavía la no lo nota ya. terminé. A las 2.